Shell, Julia Gabriela, José Miguel, Hoffman González, Melissa, Pablo Alejandro, Andrea Alvarado, Melanie, Carlos Humberto, Dafne, Abigail. Buenas noches, ¿cómo les va? Gusto de saludarles. Dimas Francisco, Jacqueline, Adriana. Noches, licenciado. Hola, Patricio, gusto de saludarte. Solo con una cuestión, licenciado. Yo no pude estar en la clase pasada porque salí positivo con la prueba del COVID y estoy en recuperación todavía. Entonces voy a estar escuchando, pero ya tengo la documentación, tengo los libros y estoy trabajando ya. ¿Tu ley? ¿Tu ley Sí, de la amparo? tengo. Sí, la Excelente. tengo. Ya Bueno, tengo todo, solo que ahorita sí estoy un poco así te mal. entiendo, Patricio. No tengas pena, no te preocupes. Hay que tomar mucho líquido. Me Exacto. imagino que tenés dolor de cuerpo, algo de Ah, fiebre, tos, tos sí. molestia general, pero no te aflijas. Exacto. Sí, Eso, sí. eso es lo que está dando normalmente. ¿Qué tienes que hacer para colaborarte, apoyar a tu organismo? Ajá. Primero, no prestarle atención. No te vas a morir, ¿de acuerdo? No te vas Eso a morir, espero. ¿no? No te vas Sí, a morir. claro. Sí, sí. Uno, tomar mucho líquido, Ajá. jamaica, tamarindo, jugos naturales, ¿verdad? Ajá. Es bueno que hagas por lo menos en la mañana en ayunas y antes de acostarte, una Ajá. taza de agua lo más caliente que tibia, lo más que aguantes, con una Ajá. cucharada de sal. Exacto. Y eso haces gargarismos, Ajá. gargarismos. 2 o 3 veces al día está bien. Ok. Si pueden en tu casa ir al mercado y comprar un manojo de eucalipto, ramas de eucalipto, Ajá. té de limón, un manojo de manzanilla y un Ajá. jengibre, una raíz de jengibre. Jengibre. Ajá. Entonces, 3 hojas, porque el eucalipto es muy caliente. Entonces, con 3 hojas o 4, las cortas, las pones, una ramita de té de limón, Ajá. unas 3 hojas de té de manzanilla, una ramita, y de té de limón, unas 3 hojas las cortas, y unas 3 rodajas de, Jengibre. de jengibre. Ajá. ¿Cuántos están contaminados en tu casa? Pues solo yo, pero estoy un poco aislado, entonces, Bueno. Entonces, porque en un pocillo, que te pongan ahí más o menos taza y media a hervir. ajá. Y cuando ya estés hirviendo, te pones una toalla aquí Ajá. para aspirar ese vapor. Exacto. Aspirar ahí. Hasta te vas a esfoliar la cara, ¿va? Pero es bueno. Ah, Por 30 segundos, vuelves otra vez, otros 30 segundos, descansas, otros, por lo menos 4 veces. Eso. perfecto. Y luego, eso que te quedó sobrante en el pocillo caliente, se cuela, es un té, lo Ajá. endulzas con una cucharada de miel y poco a Ah, poco te lo tomas. Mira, estoy tomándolo. te vas a poner, pero así, bien. Renovado. El Yo solo quiero. ibuprofeno Muchas gracias. cada 8 horas, porque sí, el dolor, eso. Y para la tos, pues un antitusivo. O yo lo he usado y me ha dado muy buen resultado. Vitamina C y D, muchas gracias, sí. Exacto. El Vicks Vaporub en pomo. Exacto. Fíjate vos de que se agarra así y te echas en todo el cuello y en el pecho. Sí, Y sí. mira, a los 5 minutos tenés una frescura, arde, ¿va? Porque arde, pero tenés Ah, una sí, sí. frescura tremenda. Sí, ¿Ya? sí. Ahí te está, Exflu, para la tos, está La hablando salud, de sí, sí, es excelente. excelente. Que Sí. sigas mejor, Gracias y que se cuiden todos porque sí, por favor, esta por cuestión favor. está Esa crítica. lo que dice, ¿qué edad tenés, Patricio? 54 años Ah, y estás patriota. trabajo en el Ministerio de Educación como supervisor educativo. Sí, Entonces sí, ahí con mucha gente sí, y sí, no, 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 grupos y no, no, todo. no, 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 no. eh, Cuídate, porque sí, nadie te va a cuidar. Gracias a que tenés a tu familia, te apoya, pero en el trabajo no eres indispensable. Te mueres y no, no, buscan a otro supervisor, punto. el otro día ya hay otro. Al otro día ya, ¿no? Así es de que
Pero Muchas mantengamos gracias. la actitud positiva. Claro, claro que sí. Mantener la actitud positiva. Siempre Mantener la el calma. estado de ánimo altísimo, ¿ya? Perfecto. Sí, sí. Pon la música que te gusta, disfrútala, disfrútala, Excelente. ¿ya? Y bueno, no me dejes por un lado las hojas de trabajo Ah, no, voy a leer, voy a leer. para que vayas ahí, pero espero que el próximo lunes ya estés Ah, pleno, renovado, renovado, sí, renovado, sí. ¿ya? No, los siete Edwin octavos, Segueo. no. Los 7 octavos no me caen bien. Sí, no, ese sí que, se bajó, hombre. Es un mito. Eso, muy bien. Muchas gracias, Pues que te mejores y ya escucharon a nuestro compañero Patricio, se contaminó, no se sabe dónde se va a contaminar uno, muchachos, pero la ventaja es tener las 3 vacunas. La Yo cuarta, tengo las, la cuarta diría yo que no. En mi ya caso, no, yo no me pongo la cuarta. yo ya tengo la cuarta, licenciado. Ay, a ver si no fue eso, fíjate. A lo mejor eso me Fíjate que, tiró. a ver si no fue eso, pero ¿quién soy, verdad? ¿Quién soy? Pero con 3 es más que suficiente, ¿ya? Sí, Hoy estaba leyendo en un video que mandaron un doctor, en donde dice que esa, entre comillas, viruela del mono no es ni más ni menos que un efecto adverso del COVID de las vacunas. Es un efecto adverso que, si ustedes investigan la varicela, a los que nos ha dado varicela, pues es una forma de varicela. Ay, lo tengo cargando, pero un minuto. Esta información es importante y la voy a compartir. ok, gracias, licenciado. Porque esto es importante y lo debemos de compartir. ¿Quién me mandó esto? Voy a recordarme aquí, creo que está aquí. Vamos a ver. Aquí está. Lo voy a abrir, perdón, les voy a robar a todos 3 minutos, pero les voy a leer lo que el doctor está traduciendo. El doctor Woodward tumba la llamada viruela del mono, es un efecto adverso de la vacuna COVID llamado herpes zóster. Y ahí él habla, lo entrevistan. Es tan absurdo que incluso los médicos lo repiten como papagayos. Dejan que les obliguen a decir, si allí de manera regional aparecen pequeñas ampollas, entonces es viruela del mono. Y es muy doloroso. Venga, hombre. Eso han sido toda la vida los síntomas del herpes zóster. Al menos tienes que exigir un diagnóstico diferencial y decir, para un momento, ¿por qué tiene que ser viruela del mono? ¿Solo porque esa prueba de roster da positivo? Prueba que ya se ha puesto en el mercado a precio de oro. Es de nuevo un gran negocio lo que están montando. Y en segundo lugar, vuelven a querer difundir miedo. Y es un gran negocio basado en las consecuencias de esa vacuna que nos han metido a la fuerza por el corona. Es decir, los efectos secundarios del corona son utilizados para inventar nuevos negocios, para volver a meter miedo. Es una industria tan perversa. Los médicos deberían pensar en ello. Bueno, a grandes rasgos. Espero que hayan escuchado algo. ¿Ya? Pero él dice, pero él dice de que eso de la viruela del mono, simple y sencillamente, son efectos adversos de las vacunas del COVID, ¿ya? Y como las farmacéuticas ahorita ya se dieron cuenta que la homeopatía, la naturopatía y la medicina alterna, la medicina maya, los chamanes, etcétera, ya controlan. Ellos ya, por ejemplo, ellos ya investigaron en Guatemala, investigaron que el COVID le gusta la humedad. Entonces, cualquier mojadita, por favor, inmediatamente a bañarnos para no quedarnos con esa humedad, porque eso le encanta al COVID, la humedad. Y el agua caliente con una cucharada de sal al hacer los gargarismos, ya,
aquí vuelve este ambiente alcalino. Y luego, si podés tomarte un trago o 2 tragos de eso, y aquí se muere, se muere. Espero que sigamos bien, ¿de acuerdo? Con tequila. Gracias, licenciado. Gracias. Les cuento que ya se les subió la hoja de trabajo 4, que habla de la interposición del amparo, que comprende los artículos 19 y 26. Hemos ido trabajándolos despacio. Veo que muchos van al día, inclusive tratando de estar bien en ello. La otra semana, si Dios me permite, subiré la hoja, porque ya iremos adelantados en el tema de la defensa de la Constitución, y ya nos quedará, si mucho, una clase más, y luego entramos a las incidencias procesales del amparo. Entonces, el viernes les estaré subiendo, si Dios, próximo viernes de la otra semana, si Dios nos permite, las incidencias procesales del amparo, con sus respectivas preguntas. Pero aquí viene lo chistoso. Cuando ustedes comiencen a leer y a responder esas preguntas de las incidencias procesales del amparo, les va a dar mucha risa. Les va a dar mucha risa porque ustedes ya se están volviendo doctores en amparo, sin que yo les haya platicado una clase entera de amparo. Jacqueline Alexandra, ¿cuál es tu duda? Licenciado, esas tareas las tenemos que subir al Classroom, las fotos. Las fotos de donde hemos trabajado a mano esas tareas. ¿Leíste bien las instrucciones de la hoja número 1? Sí, solo dice hacerlas, pero no dice subirlas. ¿Y yo he dicho que hay que subirlas? No. No, licenciado. ¿Ya? Yo en ningún momento he dicho. Eso me da la pauta de que tú no estuviste en la primera clase. ¿O sí? Sí estuve. Entonces no prestaste atención. No prestaste atención simple y llanamente porque al darle las instrucciones generales de las clases, aquí lo tengo, aquí está. Aquí está mi hojita. Al darle las instrucciones generales de las clases, les indiqué el periodo de clases que íbamos a tener entre primer parcial, segundo parcial y final. Y todavía les señalé aquí, no te miento, ahí está, el 2 de noviembre va a ser miércoles, que me corrigieron porque yo había dicho que era lunes. El 2 de noviembre, miércoles, ese día se va a calificar el texto paralelo. ¿Ya? Presten atención, muchachos, porque esa información es vital. No me tienen, yo no los voy a hacer gastar en que me estén subiendo nada. Y es una mentira jamás un profesor que les pida una tarea que va a calificarla. Mentira. ¿Cuándo diablos la va a calificar? Mentira. Yo sí voy a calificar el texto para el 2 de noviembre. Pero también les dije que terminaba de subirles 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les dije que entre el 19 y el 21 de septiembre yo termino de subirles todos los trabajos. Ya no hay más entre el 19 y el 21 de octubre, de septiembre, para que tengan la última semana de septiembre, todo el mes de octubre, para ponerse al día y tengan completitos todas las hojas de trabajo, las 4 comprobaciones de lectura, y es más, hasta les dije que les iba a mandar de regalo una presentación del libro del amparo del doctor, se me fue,
Y es una presentación de 102 o 104 diapositivas, la arbitrariedad del amparo, ¿ya? Entonces, no me tienen que mandar ningún trabajo. El 2 de noviembre comenzamos por el carnet más antiguo y él me va a decir la nota que se puso, de 0 a 10. Cada quien se va a poner su nota a conciencia, punto. Lo único que yo voy a hacer es revisar por videollamada, así, con los que se pusieron 10 y 9 puntos. Así es sencillo, como lo hice en el semestre pasado. Eso es todo. ¿Te quedó claro? Sí, gracias. Para servirte. Bueno, jóvenes, comenzamos. Hoy sí, se me fueron 15 minutos, pero los recuperamos en este momento. Vamos a platicar, sí, generalidades interesantes del organismo ejecutivo. Dentro de la división de poderes, el organismo ejecutivo, generalidades importantes que nos van a regresar al organismo legislativo por los controles intraórganos hay que transcribir las preguntas del cuaderno. Vamos a ver. Es que casi no me dio tiempo de leer. Dice Edwin Romeo Miján Guzmán, hay que transcribir las preguntas al cuaderno, contestarlas y ponerles el nombre de texto. Así es, exactamente, Edwin Romeo. Pero lo más importante, Edwin, te doy el consejo a ti y se los doy a todos. Quien asiste a clases, señores, su nota va a ser de 90 a 100. Porque yo les estoy repitiendo lo que dicen sus preguntas, se las estoy ampliando, ejemplificando. ¿Ya? Eso es lo que hago, mi trabajo es ese. Yo no puedo preguntarles más allá de lo que hemos platicado o lo que ustedes están trabajando. No voy a sacar preguntas inventadas, eso no. ¿Qué pretende el profesor? El profesor lo que pretende en el examen es investigar si lo que platicó con sus estudiantes fue comprendido. Y fue comprendido bien. ¿De qué revisión me estás hablando, María José? Perdona, ¿de qué revisión? María José, ¿de qué revisión me estás hablando? Del texto no hay ninguna revisión, es calificación. Es calificación. Si tú tienes todas las preguntas de todas las hojas de trabajo y tienes todas las preguntas de las 4 comprobaciones de lecturas, pues mereces un 10 puntos porque te has esforzado. Pero si dejaste una que otra pregunta sin responder, pues no tienes 10, tienes 9, tienes 8. Pero si no hiciste una hoja de trabajo porque no te dio la gana, pues ya tienes 100. O sea, hablamos de la ética. Hablamos de que ustedes van a ser abogados y notarios. Y si ustedes comienzan a ser éticos con ustedes mismos, yo confío en ustedes, a mí me pueden engañar. Y muchos lo han hecho. De hecho, el año, no el semestre pasado, el año anterior, 2021, comencé la calificación del carnet más antiguo. Y muchos se pusieron 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, ¿falta alguien que me diga su nota? ¿Falta alguien? No. Debo de entender, entonces, que los que no me dijeron ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, entonces después te respondo a ello. Entonces, quiere decir que los que no asignaron punteo de hasta 9 tienen 10, ¿verdad? Porque está completo. Sí, Rick, sí, perfecto. Cuando integré zonas, correcto, no tengas pena. No tengas pena, mija, es virtual, mija. Presencial no, olvidémonos de la presencialidad en este semestre. Cuando subí notas,
integré la zona de 40 puntos, 30 del examen y 10 del texto. Pues a los que se pusieron 10, que eran 42 estudiantes, no se las integré, sino les dejé la misma zona de su segundo parcial. Por supuesto que vinieron los reclamos correspondientes. Mire, Lick, por un error, usted se equivocó, no me subió los 10 puntos. Teléfono. Bueno, reuní los 42 números telefónicos y uno por uno les expliqué. Miren, muchachos, voy a calificar su texto paralelo por videollamada. Yo te voy a preguntar, mira, en el laboratorio 1, la pregunta 7, ¿qué respuesta tenés? El 2, el... De los 42, 20 se animaron a recibir la videollamada. 20. Los otros 22 se hicieron los locos, se quedaron sin sus 10 puntos. Y de los 20, una señora y una jovencita se confirmaron los 10 puntos. De los 20. ¿Y los otros? ¿Qué pasó? Según ellos me iban a engañar. No habían hecho un laboratorio, tenían respuesta de esto. Cuando les comencé a preguntar, no, mira, no me hagas perder el tiempo, por favor. Te he hecho 3 preguntas y no hay respuestas. ¿Por qué te pusiste 10 puntos? Eso es de... El artículo 181, que dice disposiciones del Congreso. No necesitan de sanción del Ejecutivo las disposiciones del Congreso relativas a su régimen interior y las contenidas en los artículos 165 y 170 de esta Constitución. Eso último que leí, ahí se contesta con el artículo 181. Subrayenlo también. Bueno, hablemos del veto. El veto es una facultad por la cual el presidente de la República está autorizado para vetar las leyes. Cuando el Congreso de la República, que su función esencial es el proceso de creación de leyes, dice el artículo 176 de la Constitución. Yo se los sintetizo. Presentado un proyecto de ley, se pondrá a discusión en 3 sesiones diferentes y no se podrá aprobar hasta que esté suficientemente discutida en la 3ª sesión. Se exceptúan los casos de urgencia nacional en donde el Congreso en una sola lectura, y ahí pide una votación especial, con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados, la apruebe. Desmenucemos ese artículo. Ese artículo 176 es el control intraórgano denominado votación calificada. Votación calificada, el artículo 176. ¿Por qué? Porque se presenta un proyecto de ley. Regresemos al 174. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Los 3 organismos del Estado, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen iniciativa de ley. Ellos proponen una iniciativa de ley.
El Congreso, al recibirla en admisión, le pone un número y luego, pues, le pregunta al Pleno si vale la pena que esa iniciativa de ley recorra todos los caminos y recovecos y dictámenes y opiniones de las comisiones e instituciones que tengan que ver con la existencia de esa ley. Si la mayoría de diputados dicen no, se archiva. Si dice sí, entonces se envían tantas copias a las comisiones que puedan tener relación del Congreso con esa ley y o a las instituciones del gobierno, de la iniciativa privada, de las ONG, etcétera, etcétera, para que emitan opinión, y hasta la CC, para que emitan opinión en relación a eso. Pasados los meses, 3, 6, 1 año, 2 años, 3 años, regresa, se pone a consideración del Pleno si se entra a discutir. Y si la mayoría lo aprueba, mayoría absoluta, la mitad más 1, 80 votos más 1, 81, entonces comienza la primera lectura, la primera discusión de la ley. Ya el departamento jurídico, los asesores y todo, ya han bosquejado y se pone a discusión. Pero en esa primera lectura se colaron algunos errores, algunos vicios, algunas lagunas, algunas inconstituciones, etcétera, etcétera. Se fija para la semana siguiente, el mes siguiente, a los 2 meses, qué sé yo, la segunda lectura. Se vuelve a discutir y se depuran todas las inconsistencias que en su primera lectura se colaron. Entonces, ya va tomando forma esa ley y luego se fija para una tercera lectura. Se supone que en la tercera lectura se discutirá y se analizará artículo por artículo y no se aprobará hasta que esté suficientemente discutido. Pero no quiero decir que todos los diputados, pero de los 160, pienso que un 10%, unos 16 diputados, sí leen las leyes. Y el resto solo levanta su manita de aprobación. Y ese es el problema que tenemos con el guatemalteco, que no leemos. En una entrevista hace un año más o menos, un periodista estaba entrevistando a un diputado del Congreso, no sé a qué ley se refería, y el periodista le preguntaba, mire, ¿y por qué usted levantó la mano por esa ley? ¿Usted leyó la ley? No, no la leí. Bueno, entonces, ¿pero por qué la aprobó levantando la mano? Es que como la mayoría de los señores diputados han estado en otras épocas, saben más que yo, y entonces uno piensa que si ellos saben porque han estado aquí, entonces eso es bueno, entonces hay que aprobarlo. Así es la calidad de diputados que tenemos. Ese artículo 176, que es votación calificada, es lo que como instrumento político se denomina control intraórgano. ¿Y cómo definimos el control intraórgano? Es el control político que se da adentro del propio órgano. Es decir, ¿cuántos organismos del Estado hay? 3. Organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Estoy hablando del legislativo. Presentado un proyecto de ley, se pondrá en discusión en 3 sesiones diferentes. Ese es un control intra, porque los errores consentidos en la primera lectura serán superados, serán depurados en la segunda. Y los que se colaron en la segunda serán depurados en la tercera. Y luego ya se envía al Ejecutivo para que el presidente, en Consejo de Ministros, la lea, la discuta, la apruebe, la promulgue y la publique. Y ya es ley.
Ese es el proceso normal de creación de ley. Pero, según el artículo 183, literal H, el presidente tiene la facultad de vetarla. Su departamento, su grupo de asesores y todo, mire, señor presidente, esto va a crear inconstitucionalidades y vamos a tener problemas. Se las regresa dentro de los 15 días. Dentro de los 15 días de haberlo recibido, él tiene la obligación de devolverlo con las observaciones que considere pertinentes. Para ponernos más en forma, todos tomen su constitución y localicen el artículo 178 y subrayenlo, por favor. Porque estos dos, 178 y 179, nos van a dar de qué hablar en este momentito. Veto. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en el ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. O sea, él está facultado para. Ese es un control interórgano. Control político entre órganos del Estado. Entre. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo se está entrometiendo en el qué hacer, en el trabajo que hace el Legislativo. Pero está facultado para hacerlo el presidente. Está facultado plenamente para hacerlo. La Constitución lo avala, lo respalda, lo devuelve dentro de los 15 días. El problema se suscita a continuación, que aquí es lo que me interesa que ustedes hagan su análisis. Claro que estoy hablando también de la teoría de los frenos y contrapesos, teoría de los balances and checks, teoría de los balances and checks, teoría de los frenos. ¿Qué dice esa teoría de los frenos? Un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder político garantiza necesariamente la libertad política. Un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder político garantiza necesariamente la libertad política. En otras palabras, si cada uno de los organismos del Estado se obliga a cumplir las funciones Entonces dice, devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva logrará poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el Congreso en un plazo no mayor de 30 días podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazar el veto por las 2/3 partes del total de los miembros, hoy, vean aquí otra vez, vean la fuerza del Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto de los 8 días siguientes de actividad. Y si no lo hace, si no le da la gana al Ejecutivo hacerlo, si no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días para que surta efectos como ley de la República. Teoría de frenos y contrapesos. Pero el poder de soberanía que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo es mayúsculo. Muy bien. Nos adelantamos entonces y regresamos al artículo 183 y como último ejemplo les voy a mencionar por qué
mientras la Constitución siga vigente, mientras las leyes sigan vigentes, este caso que les voy a plantear se les va a presentar a ustedes no una, sino muchísimas veces. Y ustedes, si hacen memoria, pues la respuesta ya la tienen, ya la conocen. Es cuestión, simple y sencillamente, de tener a la vista su texto paralelo para decir, yo me acuerdo que ese viejo nos dio la salida, pero ¿dónde? Ah. En el 183, porque estoy hablando del Ejecutivo, dice, son funciones del presidente de la República, literal R, exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cumplir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Bueno, hay muchas más funciones interesantes, pero estas les van a servir en su vida práctica, que por cierto no está muy lejos. Dependerá de ustedes. Les pongo un caso concreto que yo lo he experimentado, lo he hecho y me ha dado resultados. Resulta que a todos los guatemaltecos se nos ha adelantado un familiar. Papá, una mamá, un hermano, una hermana, un tío, una tía, un abuelo, la esposa, el esposo, un hijo, una hija. Bueno, en todas las familias hemos tenido, pues, un duelo. Regularmente, ahora con la pandemia, pues, hubo muchos en pocas familias y muy contados en otras, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando se nos muere un pariente, si es un abuelo, una abuela, papá o mamá o un hermano, y uno tiene conocimiento de esto que les voy a contar ahorita, de este artículo 183 de esta literal R, pues están en la obligación de hacérselo saber a los familiares para que no caigan, como dice nuestra ley del organismo judicial en el artículo 3, contra la observancia de la ley no puede observarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Habiendo un 90% de analfabetismo en Guatemala, mucha gente no conoce las leyes, ni nosotros mismos. Pues fallece un familiar. Y saben ustedes que ese familiar era el dueño, pongamos, de una casa, de un inmueble. Por supuesto que si la familia cuenta con alguna cultura general, o por lo menos con su sobrino o un familiar que estudia derecho, van a acudir con él. Mira vos, le dicen los primos, fíjate que ahora que falleció mi papá, pues queremos arreglarlo de la casa, como si nada, ya han pasado 3 años vos. No lo hemos sentido, pero ya mi mamá está preocupada porque el recibo del YUS y el recibo de la luz y del agua siempre siguen saliendo a nombre de él y pues queremos arreglar ya, pues, porque mi mamá ya está grande, pues, o cualquiera de mis hermanos puede faltar y eso nos hace un nudo ciego. Vos que estás en la Facultad de Derecho estudiando leyes, ¿qué nos sugerís? Déjame averiguar vos, porque ahorita no te lo tengo claro. Porque mi profesor, no he tenido la suerte de que el licenciado César Solares sea mi profesor, pero espérate que cuando él llegue, pues, él me va a orientar. Y efectivamente, la ley de herencias, legados y donaciones, indica en su artículo 37 más o menos lo siguiente.
Acaecido el evento del fallecimiento de una persona, cualquier interesado, familiar por supuesto, tiene 6 meses, un plazo de 6 meses para poder radicar el proceso sucesorio intestado o testamentario, si fuera el caso, o 1 año, si el fallecimiento ocurrió en el extranjero. Ya sé lo que vas a preguntar, bien, Alejandro. Artículo 37 de la Ley de Herencias, Legados y Donaciones. ¿Ya? Eso es lo que dice el artículo. Eso era lo que ibas a preguntar, ¿verdad? Sí, licenciado, quería saber si era el decreto 431. Sí, ese es el decreto, ¿verdad? 431. Es que ese sí lo tengo en la mano, ¿verdad? Excelente. Léeme el artículo 37 entonces. Ok, dice, para los efectos del impuesto, toda liquidación debe iniciarse entre los 6 meses. Léeme el título de la ley, por favor. Léeme el título de la ley. Ok. Ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones con sus reformas y reglamentos. Decreto número 431. Artículo 37. Gracias. Ok. Artículo 37. Para los efectos del impuesto. Toda liquidación debe iniciarse dentro de los 6 meses contados desde la fecha del fallecimiento del autor de la herencia o de la declaratoria de la muerte presunta, bajo la pena de una multa equivalente al 100% del impuesto causado, más un recargo por concepto del interés del 1% mensual sobre el monto del impuesto, por todo el tiempo transcurrido desde que incurrió en la demora hasta que se efectúe el pago respectivo. Estos términos se ampliarán a 9 meses si la muerte ocurrió en cualquiera de las otras secciones de Centroamérica y 1 año si hubiere acaecido en otro lugar del extranjero. Bueno. Ahí está, Lic. Muchas gracias. Aprecio tu apoyo. Entonces, la gente no sabe. Y llega a la oficina y resulta que la persona fallecida lleva 20 años. Pues hay 20 años de multas, recargos, intereses y moras. Aparte de pagar el impuesto de liquidación correspondiente. En el caso que yo les estoy presentando, y por eso sale a colación la literal R del artículo 183 de la Constitución, resulta que esta familia buscó los servicios de un colega, lamentablemente ya falleció, y durante 10 años los estuvo engañando. Cada año que llegaban, mire, pasen adelante, y le daban plata, y así un acta de erradicación al otro año, y total de que a los 10 años veían que no caminaba, comenzaron a preocuparse porque eran 10 años. Por conducto de otro amigo que ya falleció, llegaron a la oficina, me llevaron, porque al final se enojaron, me pidieron todo, y me llevaron todo, pero toda la documentación que no servía de nada, no era nada, porque cada vez que él los citaba o los requería, hacía la erradicación, hacía el mate de la erradicación, le firmaban y ellos felices no sabían, pues. Cuando yo, déjenme, los voy a estudiar, vénganse dentro de 15 días, y a los 15, mire, con todo respeto, esto es basura. Mire, ustedes me dejaron para que, mire, y les expliqué el proceso, y aquí solo hicieron radicación. Nunca hay una resolución a cada una de las. Nunca hubo publicaciones, nunca hubo avisos al registro de la propiedad si se otorgó testamento de donación a que Saltenango a proceder. No hay nada de eso. Aquí hay que comenzar de cero. Es más, el problema mayúsculo de ustedes, y yo entiendo al colega, les digo, ya había fallecido. ¿Por qué? Porque en los documentos que ustedes me dejan, el papá de ustedes tiene 29 nombres, 29 nombres, porque era alemán, con Z, con S, con C, con I, con doble T, y la mamá, que ya había fallecido,
tenía 14 nombres. Mire, hay que comenzar primero por eso. Primero, tenemos que hacer esas identificaciones, inscribirlas, porque no sabían por dónde había entrado la mamá a Guatemala. Eso estoy hablando de 1940, 50. Al final de la investigación resultó que entró por Cobán, por el lado de Cobán. Me imagino que vino por barco a Santo Tomás y se fueron, como eran alemanes, se fueron a sentar a Cobán. Y ahí aparecía inscrita su partida de nacimiento. Y a partir de ahí comenzamos. Bueno, para no cansarlas, terminé el proceso después de impuesto de liquidación de mortual, había que pagar 119,000 quetzales. Y de multas, recargos, intereses y moras, 210,000. En total eran 330,000, por ahí era la cuestión. Mire, pero no tenemos ese dinero, ¿qué hacemos? Lo que podemos hacer es pagar el impuesto. Tenemos 10 días para pagar ese impuesto de 110. Eso sí, paguémoslo. Y les leí este artículo. Mire, aquí en el artículo de la Constitución dice que son funciones del presidente de la República exonerar de multas y recargos. Pues puedo hacerle un memorial al presidente de la República, pero no le garantizo que nos vaya a exonerar. Pero ¿quién quita? Él está facultado para exonerar el 100%, el 90%, el 80%, el 70%, lo que a él le dé la gana. Pues hagámoslo. Lo único que eso tiene otro costo. O sea, estos son honorarios fuera de los contemplados en el proceso, porque esto es otro trámite posterior. No importa. ¿Y cuánto no? Les cobro tanto. Perfecto. Fabricamos el memorial. Tuvimos la fortuna que nos resolviera exonerándonos del 90%. Es decir, que de los 210,000 de multas, recargos, intereses y moras, solo se pagó 21,000 quetzales. Entonces, ténganlo presente. Ahora ya lo saben. Y cualquier familiar, ellos no saben, se fallece el abuelito, un tío, una tía. Usted tiene la obligación de decirle a sus parientes, miren, si la casa está en nombre del tío o de la tía, pues la ley de herencia, legados y donaciones, como decía Ian Alejandro, el decreto 409, dice en el artículo 37 que tienen 6 meses para radicar el proceso sucesorio. Intestado, porque puede ser que no saben, usted, o otorgó testamento, no sabemos. Bueno, pero eso el abogado, el notario lo va a averiguar. Pero hagan las gestiones antes de los 6 meses para no caer en multas. ¿Ya? Qué bueno, Braulio, me alegra mucho. Qué bueno, me alegra mucho. Entonces, yo he radicado procesos faltando un día para el vencimiento de los 6 meses. Y nos ha surtido efectos y nos cobran única y exclusivamente el impuesto líquido hereditario que corresponde sobre el valor del avalúo que se practicó. Pero que ya cuando se tienen 20, 30 años, es de pensarlo si se dirigen al presidente de la República para que les exonere de un porcentaje. Ian, ¿ibas a platicar algo? Sí, licenciado. De hecho, yo hace algunos años, en mi casa hubo un inconveniente con la empresa que tenemos y casualmente fue por no declaraciones en la SAT, ¿verdad? Entonces, cabal, tenemos una deuda como desde 2007 y se presentó una carta al presidente, que el tiempo Jimmy Morales, ¿va? Que fue cuando puso la perdonadera de impuestos y cabalmente, como usted lo dice, se presenta una carta y exoneran el 90% de la deuda aproximadamente. Bajo premisa de que es una atribución, ¿verdad? Exacto. Es una atribución del presidente. Es correcto. Así es. Bueno, ahí hay otro ejemplo. Joseph Emanuel. Dime, mi papá tiene 9 años de fallecido y no se ha hecho. Pues tienen 9 años, Braulio, 9 años de multas, recargos, intereses y moras. Joseph, ¿qué ibas a...? ¿Puedes hablar, Joseph?
por favor. Joseph Emanuel. Dimas Francisco. Licenciado, buenas noches. Yo tengo un caso parecido. Por ejemplo, falleció la mamá, pero son 2 hijos. Y a uno le dejó de herencia la casa y el otro se quedó sin nada. En este caso, ¿qué procedería como son hijos? Sería la Cuando dice que le dejó, eso lo hizo ella en vida. En vida, exacto. Le trasladó los derechos de propiedad solo a un hijo y al otro lo dejó sin nada. Chiflando en la loma. Sí. Sí. ¿Qué se puede hacer? Ajá. Pues al que lo dejó chiflando en la loma, puede interponer un recurso. ¿Ya? Muy bien. Puede interponer un recurso de llanto y que se ponga a llorar. Así de fácil. Y no hay solución. Ella voluntariamente le trasladó el derecho. Entonces ahí no hay solución. El otro, que se ponga a trabajar y que haga su casita. Punto. ¿Ya? Muy bien, gracias. Vaya. Joseph. ¿Qué tal, licenciado? Fíjese que no me funcionó el micrófono, perdone por dejarlo hablar. Solo una pregunta, o sea que cuando muere una persona, sin importar que haya hecho testamento o no, los que quedan vivos, ¿verdad? Sí. Tienen que hacer el proceso antes de los 6 meses. Siempre y cuando tenga bienes. Siempre y cuando tenga bienes. Porque si no tenía bienes inmuebles, no tenía bienes muebles, vehículos, no tenía cuentas bancarias, ahí no hacemos nada. Es solo en el caso que tenga bienes patrimoniales. Y aunque no estén a su nombre, es que digamos, yo estoy hablando de un caso que le voy a exponer, que eran de la persona, ¿cómo le explico? Eran unos abuelos, ¿verdad? Y el abuelo murió como 10 años antes de que muriera la esposa, ¿verdad? Y ella nunca lo pasó a su nombre, sino que lo pasó, y se quedó así en las nubes, ¿verdad? Correcto. Y de ahí, cuando ella murió, tampoco arregló nada. Entonces, ¿cómo sería ahí? Desde que murió el abuelo, todos esos años estarían multados. Por supuesto, porque si eres el titular del derecho, eres el que tiene el dominio del inmueble o de los inmuebles, de los terrenos, etcétera. Entonces, sus hijos, probablemente haya un hijo vivo, 2, serán ellos los que radiquen el proceso, a sabiendas que les va a correr el impuesto a pagar con multas, recargos, moras, intereses, etcétera, desde la fecha en que falleció el abuelo. La araña. O sea, así sean 40 años, 50 años. Licenciado, y otra pregunta que siempre le he querido hacer, digamos, yo tenía es un bisabuelo, ¿ah? Y ese bisabuelo murió cuando ya estaba muriendo. El hijo mayor se lo llevó a tomar y a no sé qué más, y lo hizo firmar para que le dejara todos los terrenos, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, los hijos no hicieron mucho problema con eso, ¿va? Pero la que sí vimos que quedó mal parada fue la esposa, ¿va? Que no le dejó nada, y aquellos, o sea, mi bisabuelo, ¿va? Solo la tiene solo en una casita, ahí todavía está viva la pobre señora en una casita, y prácticamente ella la pueden echar en cualquier momento, porque entonces ella nunca pudo haber hecho nada por recibir. Claro que sí. Primero, averiguar si eran o no casados. Eran casados, pero solo se juntaron, o sea, ella tampoco nunca declaró su unión de hecho. ¿Se casaron por medio de un abogado, de un alcalde, de un juez, o solo eran...? Nada, solo se juntaron, tuvieron hijos, y lo único que haría sería unión de hecho, ¿verdad? Pero unión de hecho, porque esa unión no estaba reconocida en ningún registro civil. Ella, después de fallecido el marido,
tiene, según el Código Civil, 3 años para iniciar un juicio que se llama un juicio ordinario de unión de hecho post-mortem. Pero eso fue 3 años después de que el bisabuelo falleció. Y como él falleció hace 40 años, olvídate, ella no tiene derecho a nada. Y el hijo que se aprovechó de eso, pues de verdad lo ha perdido todo. Porque quien actúa así con sus padres no le abunda nada. Y él lo paga con sus hijos, con sus nietos, con sus generaciones. Así es de que es ya un círculo vicioso eso, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado. Ándale, pues. Lilian Barrios. Buenas noches, licenciado. Tengo una duda respecto a unos ejemplos que dio uno de los compañeros. Sí. En caso de que falleciera el propietario de un terreno bueno, de una casa, y la casa quedó para la esposa, porque ellos eran casados. Cuando Pero el hecho de que sean casados no le da derecho automático. Ella tiene que erradicar con los hijos el proceso sucesorio intestado si es que no hay testamento. Sí, no había testamento, pero fíjese que sí hicieron lo del intestado, pero solo lo hizo un hijo, porque él fue el que empezó a hacer todos esos trámites, pero se la llevó a ella con prácticamente mentiras, porque ella era ya muy mayor y era analfabeta. Entonces ellos hicieron el intestado, pero solo le quedó a un hijo y ellos tenían 10 hijos. No hay ningún recurso para poder hacer algo. Bien. ¿Hace cuánto fue eso? Hace 5 años. Ah, vaya. Entonces no hay ningún problema. Código Procesal Civil y Mercantil. Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 581. Artículo 581. Dice el artículo 581. Dice... No, perdón. Perdón. No. 481, discúlpame. No me la quiero llevar de salsa. 481. Habla de la declaratoria de herederos. En vista de los atestados son todos aquellos documentos que el notario o el juez acumula, como las partidas de nacimiento y defunción, de nacimiento de la causante o del causante de defunción, de nacimiento de todos los potenciales o presuntos herederos, las escrituras, todos esos son los atestados. En vista de los atestados del registro civil que presenten los interesados, el juez o notario hará la declaratoria de herederos conforme a lo dispuesto en el Código Civil. La declaratoria se hará siempre sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Hasta ahí no hay problema. Esto es lo interesante. Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o rectificación del auto declaratorio dentro del término de 10 años a partir de la fecha de la declaratoria. Y si fue hace 5 años que este hijo se apoderó de la casa, pues la mamá que busque a un abogado y que ¿en dónde está el inmueble? ¿En qué lugar? ¿En qué departamento? Bueno, entonces, ante un juez de primera instancia civil que solicite con la partida de matrimonio, que solicite en primer lugar que se amplíe el auto declaratorio de herederos, pero previamente que cite el juez, que cite al abogado director de esa mortual para que presente al tribunal todo el expediente que contiene el proceso sucesorio intestado. Y ahí se van feos, porque ahí se puede presentar la mamá y los otros 9 hermanos que tienen derecho a ese inmueble y joden al agartado, al abusivo, ¿ya? Con base al artículo 481 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿ya? Muchas gracias, Pues. Bueno, jóvenes,
Ya me cansé, de verdad, ya estoy cansado. Victoria, ¿ibas a preguntar algo? Ya abandonó la reunión. Bueno, un abrazo. No me quedó, es que no los he tomado como tema claramente. El lunes los voy a explicar plenamente. Feliz noche, buen descanso. Victoria. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, un abrazo, feliz fin de semana. Excelente clase, Liz. Gracias, para servirles, me alegra que les guste. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí, disculpe, ahora iba a hablar y me salió de la reunión. Solo con una... No? En este caso, cuando se trabaja lo que es el proceso sucesorio instado, en su mayoría vienen siendo sobre los bienes registrados, ¿verdad? Y no registrados, porque si hay derechos de posesión, también pueden realizarse el proceso sucesorio para que los presuntos herederos tengan la titularidad sobre esos derechos. Sí, y en este caso, cuando, por ejemplo, cuando solo son derechos o los... de posesión y nada más, en este caso, ¿será que ellos incurren también en alguna multa en dado caso que hayan dejado pasar mucho tiempo? Es lo mismo, porque lo que va a mandar es el avalúo. Ya. Sí, y los que integran también, la otra duda es de que quienes integran ese derecho vienen siendo tanto media vez cónyuges y también los hijos, ya sea dentro o fuera del matrimonio, media vez sean reconocidos, ¿verdad? Claro, así es. Ya, gracias. Entonces, sí, solamente con eso, licenciado, muchas gracias. Ya pues. Licenciado, disculpe la molestia. Fíjese que usted dijo que después iba a avisar, informarnos dónde podíamos ver las grabaciones de su clase. Sí, no he podido. Yo ya le mandé a Di Cáceres un correo, pero todavía no me lo ha respondido. Espero que en el transcurso de la semana lo haga. Y el lunes, pues ya tenerles alguna noticia. ¿Ya? Pero si se meten al Classroom, hay que buscar por ahí que todas las clases de la sección están grabadas. Eso sí he tenido el cuidado. Pero voy a informarme bien, ¿oíste? Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Un abrazo, cuídense.